¿Ya estamos para entrar? Ya estamos en el segundo bloque de Héroes. Héroes. Ay, es raro, no sirvo para conducir, Robert. Mati, deja de Te quejarte amo. porque te voy a empezar a pinchar la pierna o patear como hizo Robert la vez pasada con Alan. Bueno. Sí, me pateó la silla. Es porque se acalambró. Yo no me acalambré, es raro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estamos en un nuevo bloque de Héroes y estamos queriendo retomar una sección que lleva adelante nuestro querido Alan o Bruce Wayne. Hola, ¿qué tal? Que es Archivos Arkham. Archivos Arkham que desarrolla el perfil psicológico de un personaje. Que hoy nos vas a traer. Hoy nos vamos a centrar en un personaje, pero nos vamos a ir también a los demás personajes que llevan su mismo manto en algún otro momento. En particular, ustedes, mis colegas acá de Héroes, no ustedes, el público, no se confundan, me sugirieron que podría hablar de Bárbara Gordon porque es un personaje muy rico psicológicamente para charlar. Así que por eso vamos a hablar de Thanos el día de hoy. No, sí. No, sí, la verdad es que era una posibilidad también, pero yo dije, estoy más cercano a esto. Y me puse a investigar un poco. Sebas, ¿hiciste una seña de frustración? Es que me acordé de lo que te iba a preguntar en la intro, pero bueno, después lo haré. Ok. La cuestión es que sí, es un personaje con el que tengo más familiaridad que con Thanos definitivamente, pero si bien con Thanos me parece que hay cosas que son psicológicamente interesantes para charlar en materia de profecía autocumplida y ese tipo de cuestiones. Si un personaje está psicológicamente bien desarrollado y bastante bien tratado con el correr de lo que es la edad moderna de los cómics, que vendrían a ser los últimos 30 años, si quiere redondear. Wow, a grandes pensaba que rasgos. ibas a decir menos de 30 años. Es que en realidad técnicamente como lo que se considera la edad moderna arranca con Crisis en el 85 y también con Watchmen, Before Vendetta, Mouse, Dark Knight Returns, todo eso. Perdón, me quedé en los 90 aparentemente. No, es que esos cambios de época siempre son relativamente arbitrarios y siempre los puedes hacer cuando ya pasaron unos cuantos años desde que esa época empezó, que decís, che, me parece que cambió la mano, ¿no? No. Bueno, está muy bien. Pero la cuestión es que de la edad moderna ha sido un personaje que extrañamente se ha beneficiado mucho de forma muy inesperada, porque era muy factible que quedara en el desuso, en el olvido, como una especie de vestigio de De la Silver Age. la Silver Age, absolutamente. Un poco de la Bronze también, que la Bronze Age es la etapa que viene después, entre el 70 y el 85, donde los cómics están a medio camino. No son tan en joda como en la Silver Age, son más serios, pero tampoco son tan serios o bien trabajadas las tramas, digamos, como en la edad moderna. Así que bueno. Pero sí, decidimos dedicarnos a este personaje el día de hoy. Una pequeña reseña histórica sería que el concepto de Batgirl, de Batichica, es creado en plena Golden Age para que, en realidad, Batgirl y Batwoman, como Batichica y Batimujer, son creadas para que Batman y Robin tengan cada uno un interés amoroso, porque Había rumores. había rumores y además porque los niños tenían que tener a los personajes de cómics como figuras a las que admirar que fueran cuasi paternas. O el amor heterosexual estaba bien. Sí, obvio. Desde Ya ya. al revés, ¿no? Claro, en esa época insinuar una relación homosexual iba a implicar que te prendan fuego en una plaza pública en Iowa. Para que además ese Robin era muy joven. Eso es pedofilia. Es otra cosa. Sí, además. Pero bueno, la cuestión es que la primera Batgirl era una chica llamada Betty Kane, que luego fue retconeada como un personaje llamado Flamebird, que estuvo con los Titans y toda la cuestión. La Silver Age empezó lentamente a acercar al personaje de Batman a ser cancelado, porque los cómics cada vez vendían menos porque eran lo que un término académico indica como chotos. Eran verdaderamente bastante Muy mal. académico. Sí, no, la verdad es que eran flojos, no eran entretenidos ni para los niños porque eran aventuras falopa de ciencia ficción clase B y hay muy poquito de lo que se pueda sacar que sea genuinamente entretenido, producto de toda la censura que sufrían los cómics. Un personaje como Batman que lucha contra el crimen de noche, en sus cómics no podía enfrentarse a tipos armados, por ejemplo, que usan chumbos. No podían matar a nadie los malos porque era una... Pensé que ibas a decir Batman. No, bueno. De hecho, Batman venía de amasijar gente en la Golden Age con un chumbo. De lo lindo. O Sí. arcar en el... Con el batiavión, sí. Sí. Sí, tal cual. Era recrudo, era bien de héroe pulp de los 40 que te cagaba a tiro, que le importaba, no pasaba nada. Pero bueno, la cuestión es que poquito antes de su debut en la serie de los 60, creada por Carmen Infantino, fue Fantino. Infantino. Ah, Carmen Infantino. Ningún parentesco con... ¿Cómo es el nombre de pila? Alejandro Fantino. Nada que ver. Sí. para. Exacto. ¿Vos me estás diciendo? Contámelo como si fuera Alfred preparándole un sándwich a Bruce Wayne a las 4 de la tarde mientras limpio el batimóvil.
¿Quién pudiera tener esos poderes de oratoria, no? Hermoso. La cuestión es que sí, se la creó para la serie de los 60, tuvo un debut en los cómics poquito tiempo antes. Como la hija del comisionado Gordon, que tenía una doble identidad como superheroína sin que Batman y Robin lo supieran. En su momento, Carmen Infantino, si lo ven hoy, obviamente va a parecer... Deja de pensar en Fantino, Mati. Si ven sus dibujos al día de hoy, obviamente que va a parecer viejo, pero en ese momento era bastante como de avanzada el dibujo de Carmen Infantino, porque venía de una cuestión más de personajes hechos tipo bloque con pocas expresiones faciales y siempre como los mismos ángulos en las viñetas. Y el tipo era más dinámico, era bastante más interesante de ver. Y bueno, por lo tanto, en ese momento el diseño y toda la manera en la que Batgirl se veía en la viñeta era como bastante moderno para la época. De hecho, tenía un bolso en el que medio que llevaba el traje escondido, llevaba la máscara y la capa se usaba como una falda, entonces rápidamente ella se podía convertir en Batgirl. De hecho tiene sentido. Para la época sí, para la época está bastante bien. No, digo, un superhéroe y mujer, las mujeres generalmente por cultura llevan bolsos grandes donde podrían tener un traje. Sí. En el hombre es más difícil, tipo una carterita. Claro. Che, ¿y por qué llevas ese bolso a días gigantes a todos lados? Hago hockey. Es mi ropa del fútbol. Vendo droga. De hecho, eso va a hacer que te dejen de hacer preguntas. No digas que sos Batman, no digas que sos Batman. Vendo drogas. Pero bueno, la cuestión es que de ahí en adelante fue como una de las patiños más de la Bat Family. Su característica principal era que trabajaba como bibliotecaria y por lo tanto era inteligente. Recuerden que en ese momento la mujer no tenía un rol demasiado bien ponderado en la sociedad, entonces una mujer bibliotecaria, para resaltar que era inteligente, era también algo bastante progresista y era como su gracia, como su característica como personaje que era positiva. Sobre finales de los 80. Gracias. En realidad tosí, pero gracias. Bueno, la cuestión es que luego de Crisis en Tierras Infinitas, que como ya comentamos miles de veces acá en Héroes, es una gran saga en la que DC quiso emprolijar su universo, borrar todas las tierras paralelas y dejar una sola. No solamente que la intención era hacer eso, sino era dejar una sola tierra con una continuidad prolija y además un poco como sacarse encima cierto vestigio y olor a Silver Age que tenía algunas cosas todavía. Entonces, por ejemplo, el Superman, toda la herencia que tenía de lo que era la Silver Age, Krypto, Supergirl, ciertas aventuras que había tenido con Bizarro en el mundo Bizarro, que era una tierra toda cúbica. ¿El caballo? Sí, todos los animales kryptonianos, como era Cometa, el super caballo, que en realidad era un tipo y estaba enamorado de Supergirl, lo cual creo que califica como bestialismo en algún punto, pero bueno, todo eso voló. Sí. Bueno. ¿Querés hablar, Mati? ¿Querés hablar? No, dale. No sé, ¿seguro? Bueno. Seguí, dale. Dentro de todo eso me parece que uno de los personajes que se limpiaron fue Batgirl, que en un especial que se llama simplemente Batgirl Special número 1 de 1988 se retira para poder darle paso a The Killing Joke, que es la ¿Qué palabra retirar? Sí, se retira de su actividad como superheroína. Ah, tenés razón, perdón, lo tomé para otro lado. Retiran, perdón, la tomé por ese lado. Porque después de eso se vino a muy poquito tiempo The Killing Joke, que... Qué alegría. Sí, que es un canto de alegría. Es una excelente historia sobre el Joker, pero un bajón. Yo jamás leí The Killing Joke y después me sentí bien. ¿No? ¿No te reíste con el chiste del final? Dios mío, Mati, cada jueves me aterraza un poquito más que el anterior. Entre los Simandias y esas cosas. Por lo menos hoy no dijiste nada sobre genocidios. Por ahora. Más o menos. Pero bueno, la cuestión es que en esa es la ¿Qué famosa... es ese guante que te compraste, Mati? que tiene piedritas. Es el guante de Michael Jackson. Claro que sí. La cuestión es que esa es la famosa historia en la que el Joker, queriendo simplemente enloquecer a Gordon, haciendo que sobre él caiga una tragedia aleatoria y sin sentido, un día le cae a la puerta de la casa y le dispara a Bárbara Gordon en la espina dorsal, dejándola en silla de ruedas. No había planes de volver a usar a Bárbara Gordon en ese momento, así que la historia tranquilamente podría haber terminado ahí. Y acá es donde nos metemos un poquito más con lo que tiene que ver la columna, porque es lo que tiene que ver con el perfil psicológico del personaje. Con la columna. Sí, ya sabía. En cuanto lo dije en voz alta dije, maldición. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ahí un poco es que el personaje empezó a cobrar cierto peso en materia de tener su propia personalidad y de empezar a desarrollarse por afuera de la Bat Family para terminar siendo con los años y con los 90, que en DC tiene sus momentos irregulares, pero es una época bastante buena, poder beneficiarse de eso para ser un personaje bastante bien desarrollado. Así que hoy un poco lo que vamos a hablar después de esta pequeña introducción es no solamente la continuidad, si se quiere, post-crisis de Bárbara Gordon, sino, o sea, no solamente sus rasgos como personaje, tratando de interpretarla como si fuera un ser humano de carne y hueso,
qué cuestiones psicológicas podemos ver en ella y cuáles podemos compararlas con paralelismos de la vida real, qué cuestiones sintomáticas tranquilamente puede tener porque ha sufrido un trauma bastante importante, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con las otras personas que han usado el manto de Batgirl, que en total llegan a ser 3, si se quiere, quizás 4 se podría decir, y un poquito cómo cambia algo de todo lo que sabemos con el New 52, donde Bárbara Gordon sufrió todo el trauma de The Killing Joke, de que le disparen y quede en silla de ruedas, pero todo eso se borra y en 2 años ella vuelve a usar, vuelve a recuperar el uso de sus piernas y a ser Batgirl nuevamente. ¿Comió la semilla del ermitaño? No, comió la bajada editorial de Dan Didio. Ah, fue eso. Es más o menos lo mismo. No, créeme que es mejor la semilla del ermitaño. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, porque uno podría pensar, los personajes sufren traumas en los cómics todo el tiempo, todos han sufrido tragedias, es cierto, pero muchas veces más allá de la historia de origen, la tragedia no tiene particular peso, es como que en algún punto pasan tantas cosas nefastas que todas se olvidan o pasan o siguen de largo. Y con Sebas hablaba en la semana algo que me pareció bastante interesante, que es lo siguiente: todos en la Bat Family son huérfanos, por lo general, todos se han quedado sin sus padres en mayor o menor medida, y los que no sufrieron gracias. Los superhéroes casi te diría, casi todos los superhéroes son huérfanos. Porque, por ejemplo, Superman tiene a los Kent, pero Jor-El y Lara murieron. Bueno, ahora en Su planeta explotó. Su planeta también, él es casi el último de su especie. De hecho, ahora en la continuidad de Rebirth creo que... Spoiler. ¿Sí? Es spoiler. Pasó hace poco. Sí. Tira Es el que spoiler. es más un seteo de continuidad que un giro de Bueno, trama, dale. me parece. Venga No, el bueno, spoiler. en la continuidad de Rebirth los Kent murieron cuando Superman era un adolescente. Sí. De una forma bastante trágica. Igual pensé también. que ibas a decir otra cosa. Pensé que ibas a decir el final de Action Comics 1000. No. Ah, eso, por eso te paraba. Igual ese spoiler ya se tiró hace 2 programas. Bueno, pero... Pero bueno, la cuestión es que Batgirl en particular, Bárbara Gordon, digamos, no está motivada por la tragedia. Ella creció con sus padres, que depende las vueltas de la continuidad o no, si murieron o no, pero en ningún momento es nada que le pasa a sus padres lo que la motiva a querer hacer las cosas que hace. Ella, desde chica, en la continuidad post-crisis, te muestran que vivía, creo que en Ohio o algún estado rural norteamericano así medio lejano. Ohio, no, más lejos. Uf, bastante más lejos. Tendría más manejo de armas ahí. De armas blancas. Y había crecido siendo admiradora de los superhéroes, porque estamos en un punto de la continuidad DC donde ya existen los superhéroes desde hace mucho. Piensen que está la Justice Society en ese punto de la continuidad como los héroes originales que habían estado activos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que así como es tan común para nosotros que en Argentina hay devaluación, en el universo DC es tan común que existen los superhéroes. Claro. Entonces crecen con eso. Y Bárbara Gordon crece admirando a estos tipos que hacían habilidades extraordinarias, que tenían habilidades extraordinarias y lo usaban para hacer cosas increíbles, ayudar a la gente y todo eso. A los 13 años sus padres sufren un accidente de tráfico y los dos fallecen. Al principio en el canon solamente había fallecido la madre y el padre se deprime y se vuelve alcohólico hasta que eso también le quita la vida, pero después Es un alegrón. una cabalgata de Qué alegría. mal la pasó esa muchacha. Sí, sin embargo, Es muy el backstory de Jason Todd, post-crisis. bastante. Pasa que lo que tiene Jason Todd es un vínculo mucho más cercano con el crimen en Gotham porque su padre andaba de malandra. Entonces, sí, dije de malandra. Le da al Paco también Jason. No, Depende de qué momento. en canon no, pero si querés ser realista, qué sé yo. La cuestión es que a pesar de haber sufrido la pérdida de sus padres y todo eso a una edad bastante temprana, porque es a los 13 años, ella es adoptada por James Gordon y va a vivir a Gotham. Y a pesar de esto, no hay... A ver, no hay historias donde se vea que ella manifiesta algún vestigio de este trauma, porque no es una historia tampoco que DC haya querido contar. Eso es lo que hay que tener siempre en mente con este tipo de cuestiones. Yo creo que... Bueno, terminala y te digo. No, que a veces hay etapas que se podrían explorar, pero si un escritor no siente el traste y dice yo quiero contar esta historia sobre esta etapa de la vida del personaje, como que pasa de largo. Yo creo que lo clave en Bárbara Gordon es que, así como vos en algún momento dijiste que Batman no pasa por su sexualidad y su sexualidad es irrelevante, en Bárbara Gordon el trauma a ver, capaz que seguramente hay algún tomo donde lo retoman y yo no leí, de hecho no leí mucho de Batgirl, o sea, no tengo problema de decirlo, pero sí, lo que creo es que el trauma no es lo pivotal en ella para ser Batgirl, a diferencia de Batman, a diferencia de Robin, de Spider-Man, de todos. Sí. Bárbara elige ser Batgirl simplemente porque quiere ser mejor y quiere ser un superhéroe. Tiene inspiración. Claro, También. pero es desde un lado mucho más positivo donde lo elige. A ver, puede tener el trauma,
que repito, lo puedes visitar, puedes hablar lo que quieras, pero no es lo que la mueve a ella. A ella la mueve el simplemente, che, quiero hacer algo bien por el mundo, o quiero hacer otra cosa, quiero ser mejor, y elige ese superhéroe. Lo cual es re groso eso, te lo pones a pensar. Porque te voy a dar una vuelta más todavía. Batgirl no tiene superpoderes. A diferencia, Wonder Woman es como la figura icónica del superhéroe mujer. Pero medio que está construida para eso. Es una hija es una amazona, hija de Zeus. Es verdad, el destino era medio que... Y la armaron para eso, Sí, para sí. mediar entre los hombres y Sazarasa, ponele. Mm. En Batgirl no, Batgirl es tipo una random que quiero ser superhéroe y quiero mejorar el mundo. Y no hay muchas así. Es re groso si te lo pones a pensar. Y Batgirl te diría que después de Wonder Woman también es una de las más reconocidas superhéroes femeninas. Porque estaba Sí. pensando, no sé, en Marvel viste que están pero no están. No tienen la presencia para mí que sí tienen en DC. No sé, es una interpretación mía. Para mí la persona random, a Batichica te la reconoce, Sí. pero no sé, a Jean Grey no te la reconoce. Sí. Es Mujer Maravilla, que es Mujer Maravilla. Batichica tal vez, también está el tema de la serie 60 que hizo muy popular todo y estaba ahí Batichica. Y no sé, vos no sé qué pensás, pero para mí puede ser un poco eso. Sí. Pero mi vieja conoce Batichica, ¿me entendés? Y no te conoce a Tormenta, ponele. Para mí tiene que ver eso un poco con que, con la excepción de Wonder Woman, hay personajes así, o como Supergirl también, que como son un derivado de un personaje archiconocido, o de Batman o de Superman, se las conoce un poco por eso, porque son fáciles de reconocer como la patinio mujer de... O por lo menos esa fue un poco la fuente de su Sí, popularidad pero- en mucho tiempo, sí. sin quitarle nada, pero digo... Sí, pero para mí Batichica sí tiene entidad propia. Capaz que nadie sabe que es Bárbara Gordon, pero sabe que hay una Batichica. Y... Supergirl no sé si tiene tanta entidad como Batichica. O sea, tipo, Puede yo te ser. estoy diciendo para la persona random, te estoy diciendo el comiquero y el análisis que quieres Así, hacer. el que parás por la calle y le preguntás. Sí, ¿existe Batichica? Y te va a decir sí. Si le dices, ¿existe Supergirl? Y capaz que uno random te dice, mamá Cora, no sé si te va a decir sí, existe. Nada, es una boludez. Pero sobre todo, volviendo esto de que es muy bueno esto de que ella no nace del Claro, trauma. claro. Y también que no nace del superpoder, porque también está eso. O sea, una vez que te cae el superpoder, en el contexto del mundo de los cómics, si te parece hiperrealista, no sé. Es como que haces algo. Tenés que hacer algo. O te haces villano o te haces héroe. No podés quedarte, che, voy a ser cajero de supermercados, pero bueno, disparo el lanzallamas por los ojos. No sé por qué me miraste de reojo, Alan. No, porque creí que A ibas ver. a decir algo nada más. Ponele, si vos pudieras ser invisible, ¿qué harías? No Esa es una pregunta para el Robert, no para mí. Bien esquivada. Bien, bien. Pero nada, no, pero en este mundo, o sea, no es que le cae el peso de o sos la hija de Zeus, o no sé, superhéroe, sí, Black Canary que tiene el grito del canario, o no se me ocurre alguien más, no sé, Marvel, sos Jean Grey que tiene los superpoderes, o Tormenta que tiene los superpoderes, ahí, esos están un poco tirados. A hacer- She-Hulk. She-Hulk. Bueno, Aguanta, sí, sí. yo lo banco mucho. Que como que están tirados. O mismo, Jessica Jones. Jessica Jones, la historia, la serie de Netflix, medio que trata de que ella tiene poderes y medio que le hincha los huevos, que esté medio forzada a ser un superhéroe. Y de hecho dice esta mierda de superhéroe. Como Tal que cual, pero bueno, pero no podés quedarte indiferente si tenés algo de moral, si tenés algún poder, ¿me entendés? Y esta piba no, esta es una piba normal, que es inteligente, es muy inteligente. A ver, tiene el poder de Batman, que es, no a nivel de Batman, que es ridículo, pero el poder de ser muy inteligente, que es una especie de poder, y no me hagan defender la inteligencia, que para mí... Inteligente barra conocimiento. Que por algo también después ocupa el cargo, va al cargo. Sí, bueno, y destreza también hasta que le ponen el rodo 26, pero... Ay, Dios. Viste, ahí tenés tu destreza. Pero tiene conocimiento y bastante inteligencia. Obvio. Pero bueno, pero el punto es acá la diferencia de que ella elige hacer superhéroe. Tampoco, no sé cuántos superhéroes, hay algunos, no sé... Que no estén motivados por la tragedia. claro, o que no estén motivados por cierta obligación, ¿me entendés? Bueno, lo que un poco tiene que ver, yo estaba pensando recién que, en realidad lo venía pensando cuando armaba toda la columna para hoy, que es quizás el miembro mejor ajustado psicológicamente de la Bat Family. Sí. Sí. Y Sí. uno parecido, pero que la vida... Un Nightwing grande. Sí, pasa que hay uno que para mí es parecido, que la vida lo trató un poco peor, que es Tim Drake, porque Tim Drake empieza a quererse Robin porque se da cuenta de que Jason había fallecido, que Batman Sí. está masacrado y Batman necesita un Robin que lo equilibre.
pero en la historia en la que él debuta como Robin le matan a la madre. Entonces ya hay algo de tragedia ahí para motivarlo. Y después Está bien, pero no es la motivación de él. No, y después vino Dan Didio y mató a su padre. Una historia horrible que se llama Identity Crisis, que yo personalmente la detesto bastante. Sí, te he escuchado decirlo. Sí, es todo lo que está mal con DC en los últimos 15 años, pero no importa. Me voy... Sí, pero me voy al pasto y no es el tema. Okay. Pero sí, no, bueno, posta, no me gusta. No digo que es mala, pero que no me gusta. Hay una diferencia. Pero bueno, es como vos decís, Sebas, la verdad es que tiene esta cuestión de la motivación no por el hecho de la tragedia, sino con una cuestión de reparación a partir de que le haya pasado algo terrible, sino que lo hace porque está motivada a querer hacer algo bueno. Y en el universo DC, ser un superhéroe es una expectativa relativamente realista. Es como si acá, qué sé yo, me decís quiero ser atleta olímpico. Hay muy pocos que llegan a hacerlo, pero hay unos cuantos que llegan a hacerlo. En la población será el 0,01%, pero hay. Sí, igual es realista, pero igual ella empieza en difícil. O sea, más allá de... A ver, la meta lectura de que es de la Bat Family, por eso va a tener ciertas Es cosas. verdad, tienes razón, empieza en difícil. o sea, Igual ojo, a lo que ventaja en algún punto. a lo que me refiero es a que es un contexto en el que lo que ella pretende hacer es algo que es posible, no como en nuestra... Sí, no, totalmente. claro. Pero además, yo para darle más valor todavía, no es tipo, no sé... que es un super científico que tiene un traje atómico loco o una ultra armadura o alguna conexión loca. Es tipo una piba que es bibliotecaria y tiene ganas de ser eso, lo cual le da para mí mucho más valor. Sí, y teniendo la presión de no solo no morir, sino el hecho de que funcione, ¿se entiende? O sea, tiene a Batman, que tipo el chabón es capo, Sí. no puede ser ella no capo, ¿entendés? Claro, no estar no a la capa. altura de... Sí, a eso tiene hasta cierta presión de y más ella queriéndolo hacer. Si le sale mal sería una frustración muy grande para ella. Para mí sí, es mucho más admirable que otros personajes. Sí, además también no hay que olvidar que es la hija del único cana honesto de Gotham. Es verdad. Que, más o menos, Sí, sí. que tiene el trabajo de ser comisionado de policía en la ciudad más demencial del planeta, donde el crimen es lo peor del mundo y el único tipo que te ayuda te contesta cuando le prendes un reflector y se viste como murciélago. Así que tampoco Y no es un simple. canto de alegría tampoco. Tampoco. Qué barrio de mierda. Pero sí, a ver, Los impuestos son muy baratos, Mati, por eso se queda la gente. pero la cuestión es que sí, no solamente tiene el deseo de poder ser la mejor versión posible de sí misma y hacer el bien como motivación, sino que tiene dos figuras identificatorias para idealizar bastante importantes en su vida. Una es su padre, que en la vieja continuidad post-crisis era su padre adoptivo. James Gordon no es su padre biológico, aunque después te meten que medio que puede que lo sea. Y bueno, sí, con una Es que cosa... sí, hay cuernos. Gordon es medio picarón. En año- ¿Cuál es? Sí. No Si me te acuerdo agarras en qué en año versión. uno. Sí, año 1, ahí está. Sí, hay precedentes, Pero desgraciadamente. igual eso es raro lo que voy a decir, pero me gustó, lo hizo como más humano y siempre yo tenía la versión de Gordon como inmaculada, Claro. que me pareció que estuvo bueno eso. Papá Imagina- católico. Me imagino una situación tipo que a Bárbara dice, no sé, me está creciendo un bigote blanco acá y tan. Pero bueno, en la continuidad del New 52, sí, ella siempre fue su hija biológica. Y de hecho hay algunas pequeñas diferencias interesantes que ahora podemos mencionar cuando lleguemos a la etapa del New 52. Pero ella es adoptada por James Gordon a los 13 años y eventualmente crece en Gotham, donde, bueno, no solamente que Gordon se vuelve comisionado, sino que también conoce a Batman y a partir de eso la motiva a querer establecerse como justiciera, digamos. Esta palabra que los yankees tienen que es vigilante, que es como, se escribe vigilante, pero no es lo mismo que si nosotros decimos vigilante, por el peso cultural de la palabra. Chuta. Básicamente significaría eso. Es interesante porque en la continuidad post-crisis queda establecido que ella quiere todo el tiempo formar parte de la policía. El padre le dice que ni loca porque es un trabajo que no quiero al que no quiero que te expongas porque es peligrosísimo. Imagínense que encima que es una Gotham pre-Joker, así que imagínate lo que debe ser. Él le dice, tipo, no te metas. Y ella todo el tiempo está intentando superarse y ser la mejor en artes marciales, en gimnasia, en cualquier actividad académica que se te ocurra. Igual me hizo reír eso. Tipo, el padre le prohíbe ser policía y la mina termina disfrazada de colores peleando contra el Joker y Bane. Sí. Y me hizo pensar que es tipo el padre que no deja salir a bailar a la piba y termina de stripper. Y más o menos. Y Bueno, es que en la continuidad post-crisis hay una historia bastante buena, que de hecho se consigue en español, que se llama Batgirl Año 1, que cuenta su primera aventura como Batgirl, y todo arranca, toma de pequeños fragmentos de continuidades anteriores, en las que ella esencialmente, para demostrarle al padre que está a la altura de alguien que respeta, ella se viste como una versión femenina de Batman, que obviamente no existía tal cosa en ese momento,
iba a un baile de máscaras que organiza, creo que, no sé, la Fundación Wayne, seguramente, algo por el estilo. Y Lex Luthor. no, Por no conveniencia del quieras guion. meter a Batman vs Superman en esto. Porque compró Facebook y Claro, porque era Jesse Eisenberg. Qué lindo. Gracias por traerme ese recuerdo. Te quiero. No, bueno, la cuestión es que en ese baile de disfraces irrumpe un villano de la C que se llama Killer Moth o Polilla Asesina, que es una especie de Batman malo y bastante pésimo en lo que hace. Que de hecho en esa historia tiene pretensiones de ser el equivalente de Batman para la cana, pero él para la mafia. O sea, Killer Moth le quiere vender a los villanos una Killer Moth señal que pueden activar para llamarlo. Dios. Sí. Bueno. Está bastante bien, porque es gracioso. Se caga un poco de risa esa cuestión de las pretensiones de algunos villanos medio de Silver Age que no funcionarían nunca. Pero bueno, la cuestión es que en ese baile creo que a Bruce Wayne temporalmente y muy brevemente no sé si le pegan un palazo en la cabeza o lo capturan, pero queda fuera de comisión y ella tiene que saltar a la acción y se enfrenta a estos tipos, haciendo que la gente empiece a pensar quién es esta asistente femenina que tiene Batman de golpe, lo cual le da una pequeña... Pensé que era gay, tío. Creí que se ascuetaba con ese chiquito que anda con calzones verdes. Pero... ¿Le cabe los dos? Bueno, Perdón. qué sé yo. Perdón. Gracias por eso. Por el perdón. Seguí. La cuestión es que esto no solamente que le genera cierto bullicio en la opinión pública, porque la gente empieza a decir, bueno, claro, primero apareció Batman, después apareció con el pibito este de la capa amarilla, y ahora otra más, van a seguir apareciendo. Los medios empiezan a decir quién es Batgirl y todo eso, y por supuesto esto también captura la atención de Batman, que al principio no le quiere dar ni 5 de le cabida. manda a los abogados y dice, esto está registrado, papu. Estás usando mi marca. Pero así todo, esto lo repaso con relativa rapidez porque no es la carne de la cuestión. La cuestión es que ella es a fuerza de demostrar y de méritos y de estar a la altura de las circunstancias, como con mucho empeño, con mucho huevo, que ella termina haciéndose un lugar en la Bat Family porque Batman al principio no la quiere. Batman adopta a Dick Grayson como pupilo y lo entrena para ser Robin porque él ve en él una tragedia parecida a la que él sufrió de chico, cuando le matan a los padres en el circo. ¿No? Batman dice, este pibe le pasó algo parecido a mí, lo voy a entrenar para que no pase por el mismo trauma. Pero un día aparece una piba vestida de murciélago también y dice, ¿y esta qué hace que me está robando el trademark? ¿Qué onda con esto? Pero se gana un lugar en la Bat Family a pulmón, digamos. La cuestión es que eventualmente ocurre lo de Killing Joke y es de ahí en adelante donde Bárbara Gordon tiene más desarrollo en general. Ahora, para vincularlo con lo que es el ejercicio realista de la salud mental y de la psicología, uno podría pensar que lo que le ocurre en The Killing Joke es efectivamente un trauma, ¿no? Porque si uno le pregunta a cualquier ciudadano de a pie por la calle qué es un... ¿Por qué? ¿Cuántos chistes de inválido va a haber, Mati, el día de hoy? Bueno, perdón. Está bien, ¿no? Cuando hablamos de Daredevil hicimos chistes de ciegos. Te dejo ser libre. Si uno le pregunta a alguien transeúnte que anda por la calle, ¿mejor? Bien. ¿Qué es un trauma? Probablemente diga, no, bueno, como es un evento trágico, no es algo malo que te pasa, que marca tu vida y en más, es algo que tiene efectos, que más o menos... Algo que marca un antes y un después, tal vez. Claro, y llega un poco como para estropearte la vida de ahí en más, o es como uno de esos eventos muy malos que uno recuerda de ahí en adelante, ¿no? Eso sería una definición medio del ciudadano de a pie. Lo interesante sería ver si efectivamente cumple con las características propias de un trauma para el DCM y la salud mental, las cuales son las siguientes, y yo se las voy nombrando y ustedes quiero que me digan si el hecho de que el Joker un día se aparezca en tu puerta y te dispare constituye un trauma o no. Con suerte, solo disparar. Sí. Según otras interpretaciones, el Joker hizo más cosas y ahí se pone más espeso la sopa. No, es cierto, y eso no es un detalle para ignorar, porque en The Killing Joke no es solamente que le disparan en la espina dorsal y de ahí en más que ella queda en silla de ruedas. Y, por cierto, en algún que otro cómic post-crisis también se establece que además queda estéril a partir de ese punto. O sea, que el Joker no ¿sí? solamente le robó el uso de sus piernas, sino la posibilidad de ser madre. Por lo menos mediante medios de concepción tradicional. Además, a ver, se rumorea que el Joker la viola, pero ponele que no la viola, pero igual la desnuda, lo cual es un sentimiento de humillación y de indefensión fuerte. Sí, porque después de dispararla, como la idea del Joker es generar un evento trágico y como de la nada, un sinsentido, para quebrar moral y psíquicamente a Gordon, lo que hace no solamente es dispararle a Bárbara Gordon en su casa, sino que mientras lo agarran a Gordon y lo cagan a piñas, él la desnuda a Bárbara y les toma un montón de fotos que después le muestra a Gordon en una especie de tren fantasma bastante... Loco. Sí, no sé. y desagradable, que no se lo desearía a nadie. Hay interpretaciones que dicen que la violó ahí y hay otras que dicen que no. Yo me inclino por el no, por el simple hecho de que no es algo que el Joker haría.
Y me pueden decir, La parte sexual en general el Joker nunca la desarrolló. exacto. Capaz lo podía hacer solo para dañarla porque el Joker Pero es en la capaz, adaptación pero- animada de última. Sí, bueno, en No. esa adaptación animada que es bastante mala, se toman el laburo extra de mostrarte que en realidad sí. Cosa con la que a mí me parece innecesario, un tanto fuera de personaje y que no suma nada. Mm. Porque el trauma posta me parece que está en el tema del disparo. Porque ella tiene que reconstruir su personalidad a partir de ahí. Tiene que volver a encontrar un sentido de estabilidad en su vida a partir de ese hecho. Y tampoco hay tantas evidencias que te hagan pensar de ahí en más que fue víctima de abuso sexual. Porque- Incluso, perdón, volviendo a lo que decía Seba, solo el hecho de desnudarla y humillarla, Sí, Sí. me parece ¿no? que tipo, incluso es mucho más del Joker no llegar al punto de, uy, es tan obvio que se la va a violar. ¿entendés? El Claro. Joker no haría eso, al Tal revés. Capaz te atormenta por otro lado, pero no haría algo tan obvio. Para mí queda fuera, a ver, volviendo a Metal Air, que no está bueno meter tipo la sexualidad en los cómics porque es para quilombo. La realidad es que yo no Sí, creo puede que ser. lo hubieran hecho nunca, aunque Moore con las violaciones... Moore es bastante sexual en sus cómics. Sí, sí, y las Bastante violaciones violín, están ¿no? bastante ahí. Creí que Mati iba a decir, Moore es bastante violador. Sí, sí. Y... Tiene 2 esposas. Bueno, tuvo No, 2 esposas. No, pará, ¿qué Mati, estás estás queriendo decir? mezclándolos tanto. Pará, se casó. No, pero bueno, pero hay varios cómics donde hay violaciones en Moore. Sí. Y Em, en Watchmen, en Liga Watchmen, Extraordinaria. En la Liga Extraordinaria. Hay uno Em, también medio Lovecraftiano que también hay violaciones. Sí, ya sé cuál decir, no me estoy recordando el título. Sí. En From Hell hay Mm. bastante. Igual, Uf, igual claro. ese, ¿sabes? Si no parte, ponía sí. estaba mal. Sí. Pero bueno, sí. Polémico. Digamos que yo creo que, a ver, hay una cuestión de conveniencia de no meter para no meter quilombo el tema del abuso sexual, pero me parece que al punto este es indistinto porque no aporta lo que estamos tratando. Ujú, totalmente. Pero bueno, el trauma, según su definición, es un evento traumático desde un punto de vista psicológico, es una amenaza o ataque que, punto número 1, ocurre de pronto, inesperadamente o fuera de toda norma. Esto puede incluir abusos continuados, digamos, si esto es recurrente, ¿no? Ocurre de pronto. Yo creo que si abrís la puerta y te aparece el Joker y te dispara, me parece que es algo bastante Sí. repentino. Excede la... Sí, Además se había retirado hace poco, no es un dato menor. tal cual. Excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la amenaza o el ataque. Yo creo que con la cuestión de la sorpresa y ya estar disparado antes de decir aguas va, también, porque quedas absolutamente indefenso. Bang. Y luego, el tercer punto es que perturba los marcos de referencia del individuo y otros esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse en el mundo. Esto quiere decir que nosotros, esencialmente, tenemos un marco que funciona en autopiloto que nos explica cómo es el mundo a nuestro alrededor. Vos sabés que si salís a la puerta de tu casa, a la calle, no va a haber no va a estar Godzilla caminando por la avenida. Te sorprendería si eso pasara, porque en el mundo en el que vos vivís esas cosas no pasan. Bueno, por lo tanto, el Como abrir... el amigo de Spidey. No, y que medio un poco que todos tenemos la idea de que no nos va a pasar nada. Indirecta o directamente, vos cuando salís a la calle no estás pensando, me van a matar. Claro. Vos pensás, a ver, podés tener cuidado, pero no tenés el pensamiento de me va a pasar eso. O pensás que hay cierta seguridad y ciertos esquemas de cómo funciona el mundo. De hecho, un poco lo explica, además de que la gente es chota, esto de, no, le pasó eso por cómo iba vestido, le pasó eso porque se metió de noche en este lugar, o le pasó eso porque es descuidado, o el hijo se le murió porque no lo cuidó bien. No, es medio difícil a veces agarrar el random de la vida real, digamos, y por eso tenemos ciertos esquemas para interpretar la vida para que sea inteligible y vivible la vida. Y tolerable, porque Claro. si vos pensás cada vez que vas a salir a la puerta de tu... Me Claro. pueden matar o me puedo morir apenas salgo. Sí, Claro. Ciudadela, la verdad, bueno. Eso, Ah. eso generaría un estrés terrible en cualquiera, y lo peor es que esa sensación de vulnerabilidad aparece una vez que acontece el trauma. ¿Por qué? Porque perturba el marco a partir del cual vos lees la realidad, digamos. Sí. Si me pudieron atacar, pues me puede pasar en cualquier momento. Claro, Me hicieron una vez. Tal Sí, cual, me pasó pasó el una otro. vez, como ya... ¿Por qué no de nuevo? Claro, me dejé de sentir, no digo invulnerable, pero sí que este tipo de tragedias no me iba a pasar. Mm. Y además hay que hacer una pequeña aclaración de que en salud mental tenemos un libro que se llama DSM o Manual Estadístico de los Trastornos Mentales en español, que va por su 5ª edición. Tiene su correlato en medicina, que es el CIE-10, que esencialmente... Tiene un capítulo de salud mental, pero es más grande, amplía todas las enfermedades. Claro, el DSM es sobre salud mental y el CIE-10 es sobre enfermedades clínicas, médicas, orgánicas. Tiene un capítulo de esto. Además, Exacto. el DSM es yankee y el CIE es europeo, tengo entendido. Tengo entendido que sí. Ahí va. Igual, ¿para qué sirve esto?
sirve, es muy criticado el DCM. Y el CIE más o menos, pero el DCM es como Sí. que se le da más duro. El CIE no tanto. ¿Por qué? Porque define qué son las enfermedades. Y las enfermedades mentales, entre comillas, es un tema muy polémico. Y en realidad el DCM, el problema del DCM es si vos lo tomás como que esto es una depresión o esto es algo, como si... Es medio fundamentalista. Si te pones Claro, si te pones fundamentalista. fundamentalista es muy complicado. El tema es, para lo que sirve generalmente es para tener marcos de referencia para... ¿De qué Tratarlas. hablamos cuando hablamos de depresión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ataque de pánico? Porque Ok. si no, cada uno interpreta lo que quiere. Sobre todo se usa mucho para investigaciones. Cuando haces investigación científica, vos tenés que tener bien definidos los parámetros de... Si voy a investigar, no sé, gente con ataque de pánico... Bueno, ataque de pánico. Para que alguien tenga un trastorno de ataque de pánico. No, un ataque de pánico. Para ataque de pánico podemos tener cualquiera. ¿Cuántos ataques de pánico tiene que tener en una semana? Ponele. Y si establecemos parámetros regulares, podemos hablar de lo mismo. Sobre todo por el tema científico. Vos cuando estudias algo científicamente tiene que ser muy preciso. Básicamente el DSM es un compilado de criterios para diagnosticar enfermedades. Nada, esa Lo único aclaración. que le agregaría a eso, Sí. que está perfecto, es que sirve como un lenguaje común Claro. entre distintos profesionales de distintos países, distintas culturas y distintas formaciones, para que más o menos se puedan entender y ver que están diciendo más o menos lo mismo. No quiere decir que no sea criticado y hasta totalmente rechazado por muchos profesionales. Sí, especialmente acá en Argentina. Sí. Pero dentro de la OMS, el CIE 10, que es el manual sobre problemas médicos, en su capítulo de salud mental dice que el trauma ocurre cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento estresante o situación, breve o prolongada, de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica que podría causar un profundo disconfort en casi todo el mundo. La expresión disconfort en casi todo el mundo es como bastante chabacana. Sí, complicada. Pero me parece que podríamos estar de acuerdo que con todos estos criterios, tanto los del DSM como los del CIE 10, que el Joker te encaja un balazo en la puerta de tu casa constituye un trauma, ¿no? Totalmente. Es imprevisto, te deja indefenso, perturba los marcos bajo los que vos interpretás la realidad y se considera como algo que podría considerarse impacto para prácticamente cualquier persona. Así que, pensando todo eso, podemos decir que aconteció un trauma cuando el Joker le dispara a Barbara Gordon. Sí, cuando una persona pasa por un trauma empieza a sintomatizar de alguna u otra manera. No necesariamente todo el mundo que pasa por un trauma genera los síntomas propios de lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático, que, bueno, están bastante mostrados en la ficción, en películas y todo eso, son comunes de ver en ese tipo de contextos. Ahora los voy a desarrollar un cachito. Si bien no todo el mundo llega a calificar para tener un trastorno de estrés postraumático luego de un trauma, no quiere decir que no tenga un par de síntomas o alguna consecuencia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre después de que el marco cognitivo queda tan sacudido es que en algún punto hay que rearmarse de alguna manera para volver a enfrentar el mundo o evitarlo, o empezar a retraerse, salir menos, hacer menos cosas y dejar que la sensación de amenaza cubra cada vez más y más terreno. Entonces, para esto fui un poco a los primeros cómics que tenían, digamos, que eran casi una continuación directa de lo que había pasado en The Killing Joke, aunque uno no lo creería, que es Escuadrón Suicida. En el run original de Escuadrón Suicida fue donde primero empezó a aparecer un personaje que se comunicaba con el escuadrón, y principalmente con, no sé si tanto con Amanda Waller, se comunicaba con el escuadrón a partir de computadoras, que estamos hablando del 88, 89, recuerdan que las computadoras eran como, ¿no? El futuro. Claro. Sí. No se sabía para dónde iba. Hackerman. Exacto, tenía esa manera medio falopa de funcionar de las computadoras de fines de los 80, pero aún así se comunicaba con computadoras con el squad bajo el nombre de Oracle. No se sabía quién carajo era, pero asistía al squad en alguna que otra cuestión de soporte y de logística. Después se termina revelando que Oracle es una verdad de perogrullo, pero en ese momento fue una revelación, era que era Barbara Gordon, que con silla de ruedas y todo, te la muestran en el primer cuadro en el que te muestran que es ella. Justo se había mandado una cagada y había muerto un miembro del squad. Entonces vos la ves en su despacho, como en su casa, que está como acongojada llorando porque se siente responsable porque mató a alguien. Porque alguien murió, perdón. Y está, para que se note que es ella, además del pelo rojo y toda la cuestión, está frente a una PC y hay, por todos lados hay libros de criminología, de psicología criminal y un montón de cuestiones, y un muñequito de Batman, para que se entienda que es Batgirl. Ahí va. Pero lo interesante es que si tomamos esa continuidad como si fuera la vida real, ¿no? Si pensamos como si esto fuera la vida de una persona, quiere decir que sufrió el trauma y al muy poco tiempo empezó a tratar de responder de forma reparativa, ¿está bien dicho? Sí, creo que sí. Sí, llamémosle. Al trauma, como bajo una noción más de reparación que de retraimiento. Una persona que abre la puerta de su casa y el peor criminal de la ciudad
le dispara, la pone en bolas, le saca fotos, secuestra a su padre y a partir de ahí queda inválida de por vida, podría tranquilamente tener todas las excusas del mundo para encerrarse en su casa y nunca volver a salir ni ver a otro ser humano a la cara. Pero, ¿qué pasa? En este caso lo que vemos es la respuesta contraria, como decir, no, esto no va a definirme, yo voy a recomponerme y a volver a encarar el mundo de otra manera y voy a volver a encontrarme un sentido de utilidad ahora que lo que tiene que ver con mi capacidad física quedó comprometido. Porque recordemos que más allá de que estamos hablando de psicología, de psiquismo y todo eso, también habitamos un cuerpo y cuando el cuerpo se ve comprometido nos sentimos bastante vulnerables. ¿Recuerdan en Game of Thrones cuando Jaime Lannister pierde la mano? Zarpado. Sí. Al principio el chabón estaba pero liquidado. Incluso es meterse un poco en la serie, se adapta bastante rápido a la mano. Pero sí, lo liquida. Más a él que era como uno de los capos, de los mejores. De hecho, en un momento él dice, yo era esa mano. Sí. ¿No? Dales el nivel de identificación con una habilidad física a veces, que verse impedido de esa habilidad física te estropea, te deja con una sensación de indefensión bastante importante. De hecho, voy a patear la serie un poco. En la serie no lo muestran bien, pero en los libros, Jaime hace una Bárbara Gordon, hace Jaime. Hace un gran proceso de... El chabón lo que pasa era el más canchero, el más fachero, era el capo, uno de los capos de los Lannister que tenían toda la guita y el mejor espadachín. Entonces le chupaba un huevo todo y era un cancherito, un sorete, apretado, cagaba palos a todo el mundo. A partir de que pierde la mano en los libros, Jaime hace todo un viaje que termina siendo del guerrero al político, digamos. Y empieza a aprender mucho lo que es tratar con personas. A usar la astucia Lannister. Claro, pero igual. Pero bien. Pero más de buen tipo y más de ser un buen político, de transar, de entender qué es lo que quiere la gente, de resolver las cosas. Escuchar al otro, capaz. Claro, y resolver las cosas con viveza, que antes no lo necesitaba porque tenía una espada. Y es lo que hace Bárbara Gordon. Ya no puede saltar y tirar batarangs por ahí. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente busca ser cuál es la mejor versión de mí misma que puedo ser. Y lo que hace es, bueno, soy inteligente, tengo las computadoras y otra vez lo mismo. Si te fijas, hay una continuidad desde el primero de soy una bibliotecaria y quiero mejorar a esto. Ahora, antes estaba impedida porque la bibliotecaria no tenía poderes y bueno, ¿qué hace? Entrena y se transforma en Badger. Ahora es lo mismo. Ahora, ok, no puedo saltar, no puedo pelear, no sé qué puedo hacer. Lo mejor que puede hacer es esto, es entrenarse de otra manera para ser la mejor versión de sí misma y sigue siendo lo mismo. Perdón, continúa. No, sí, es que está perfecto lo que dijiste. De hecho, está lo que ella hace, que ahora le voy a dar un poquito más de contexto porque se ve en el título del squad que ella va a terapia, justamente por esto que le pasó, y está sintomatizando un poquito, tiene sueños con flashbacks y toda la cuestión. Pero lo que ella hace es algo que está dentro de una corriente que se denomina como psicología positiva, que no tiene nada que ver con la revista que salía en el mismo título, sino que es una corriente en salud mental que se trata de no enfocarse en el sufrimiento, en el padecimiento o en lo traumático o en lo que la persona, digamos, esté haciendo agua, si se quiere decir de forma en criollo, sino ver cómo puedes usar las cualidades de esa persona, cómo las puedes potenciar para resolver el problema que le está llevando a terapia. No solo eso, sino que la psicología positiva va a que justamente, como decía Alan, antes, si vos te pensás psicología, que es un psicólogo y trata con locos, loco es un término de mierda, pero coloquial, locos, enfermos mentales, gente angustiada, depresión, cosas. Y en realidad la psicología humana, en realidad tiene todo el aspecto positivo. Siempre está definido por lo negativo y lo positivo que vendría a ser la alegría, el amor. La flexibilidad cognitiva también muchas veces. Totalmente. La capacidad de reelaborar todos esos marcos. La creatividad también. Las partes positivas de la vida de la persona. Y que también, digamos, la psicología puede elaborar sobre eso. De hecho, lo loco es que se empezó a elaborar sobre eso hace muy poco. Y nada, muy poco, relativamente muy poco. Sí. Y de hecho, la mayoría de los psicólogos no sé cuánto laburan de eso. No están habituados a eso. Están todavía muy pegados al modelo médico de enfermedad. Dicho esto, hay partes de esto de la psicología positiva que es lo que querías retomar ahora, me parece. Sí, que la cuestión de poder utilizar tus habilidades para potenciar lo que podés hacer, en lugar de enfocarte en lo negativo, en lo que te está haciendo padecer o algo que tenga que ver con eso, es algo propio de la psicología positiva. Y acá es como dice Sebas, Bárbara Gordon era particularmente brillante, entonces, ¿qué usa? Como ya su físico no puede cumplir el rol que cumplía antes o el que ella quisiera que cumpla, empieza a potenciar su intelecto. Y empieza Ojo, pero esta consecuencia creo que también lo hace porque ella es inteligente. Otra persona con esta inteligencia hubiera reaccionado de otra manera. No, obvio, es que no solo es inteligente, sino que Además tiene la voluntad. Claro, tiene una fuerza de sí. voluntad muy, muy grande
que le permite... Es como hablamos de que cuál es el poder de Batman, es la fuerza de voluntad en algún punto. Sí. Tal cual. Acá ella va un poco por ese lado y de hecho hasta te digo que tiene una cosa mejor que Batman, que Sí. es que Batman nunca termina de sobreponerse del trauma. Él está siempre con mis padres están muertos. Sí. Y Bárbara la verdad es que nunca se aferra, no dice, pero estoy en silla de ruedas. No sé, no leí tanto Bárbara Gordon, repito. Por eso, desde lejos yo veo como que Bárbara, perdón por el término, pero menos friki que Batman. Sí, ¿Se totalmente. entiende? Sí, Como Batman está del más orto. humana en ese sentido de los personajes. Y por eso creo que también hay como cierta empatía. No hay alguien que le caiga mal, me parece, no sé, de Batgirl. Sí, alguien seguro, hay muchos Bueno, sí, pero, misóginos. sí, obvio, pero digo en general. Sí, totalmente. Tiene esta cuestión de agradar, me parece, el personaje facilidad con cierta facilidad por eso. Y también es cierto lo que dice Sebas. Batman es un ejemplo genial de un montón de cualidades psicológicas y de lo que vos quieras. Pero no es el mejor caso de alguien que haya superado un trauma. Batman está muy fijado al trauma de la pérdida de sus padres y que definió su vida de ahí en adelante. En cambio, como Bárbara Gordon ya arrancó no definida por eso, sino por cualidades más positivas, una vez que sufre un trauma en su edad adulta, que por cierto, medio que se podría estipular que le ocurrió a sus 20 años, más o menos. Sí, yo pensé un poquito después. Mirá. Yo también, especialmente porque en The Killing El Joke, dibujo. claro, Sí. Brian Boland la dibuja que parece una mina más grande, de hecho hasta Sí. parece 30 y tantos, te diría. Pero en ese run del Squad, me parece, se menciona que ella había... como un año hacía que había dejado de ser Batgirl. Entonces eso ubicaría The Killing Joke cerca de sus 20 años más o menos. Que no deja de ser una edad en la que uno es muy joven para Muy experimentar. joven. Claro, tenés la vida por delante y de golpe tenés que rearmarte nuevamente para poder volver a encararla. Pero lo interesante de esos números es que no solamente que empieza a aparecer el apodo de Oracle, porque todavía no es tanto una cuestión tan constituida, que ella lo usa como un seudónimo para poder operar y seguir haciendo algo que le dé una sensación de valía, sino que ella está yendo a terapia también. ¿Por qué? Porque está teniendo síntomas propios del estrés postraumático, que un ratito los vamos a mencionar como para que más o menos se entiendan cuáles son, pero principalmente lo que siente son dos cosas bastante paradigmáticas. Una son los sueños propios del estrés postraumático, donde se revive o se revisita el trauma. Ella tiene sueños donde siempre, o sea, hay un pasillo con muchas puertas y ella a la última puerta que abre, a veces está Batman, a veces está Gordon, a veces está el Joker o a veces está ella misma vestida de Batgirl, pero siempre pasa lo mismo. Le disparan, igual que le pasó. Y principalmente lo que más revive es la cuestión del dolor físico del trauma y la sensación de indefensión. Estar indefensa frente a esa situación. Que también es muy común de las vivencias traumáticas. ¿Por qué? Porque el dolor físico, más allá de la cuestión psicológica de cómo se lo elabore, es una consecuencia concreta. Si yo a vos te hago la gran Jamie Lannister, te corto una mano y te dejo un muñón, más allá de que vos puedas reponerte y recomponer tu vida y todo eso, el dolor físico que vas a sentir durante un buen tiempo va a ser bastante intenso y quizás hasta permanente. No, y por un tema también de condicionamiento clásico, hay ciertas claves que le van a disparar el recuerdo físico de ese momento. No sé, podría haber ella desarrollado también una fobia a, no sé, a las puertas o a la gente con cámara de fotos, que cada vez que ve una cámara de fotos, la mina O timbre, no la sé, activa. no me acuerdo Claro. cómo fue la secuencia, pero... Sí, sí. Sí, tocan el timbre y va ella a abrir. Sí. No, ibas a decir algo. No, básicamente que podía haber ido por ese lado también. Sí, que por suerte no fue el caso, porque no es que de ahí en más ella experimenta esos síntomas. Aunque hay un ejemplo en The New 52 que dice lo contrario, pero ya en un ratito Sí. vamos a llegar a eso. La cuestión es que ella en ese momento está yendo a terapia. Es interesante por cómo se comporta la terapeuta y por las cosas que dice ella y porque es en el universo DC. Que debe ser el peor lugar del mundo para ser terapeuta. Porque donde la gente, qué sé yo, ¿cómo distinguís un delirio psicótico de algo que no lo es? Si alguien te dice, vengo del espacio, y qué sé yo, está Superman ahí volando afuera. ¿Cómo sé si eso es real o no? ¿No? Pero bueno, la cuestión es que ella en la terapia está contando que Gordon, que es su padre, no quería tener custodios en la puerta todo el tiempo para ser más accesible a la gente, no para ser un milico tan aislado, que si fuera por eso ella no le hubiera pasado el trauma. Y también, aunque no lo dice directamente, siente bastante rencor hacia la figura del padre, hacia Batman, porque un poco su contacto con ellos la terminó llevando a ser la víctima indirectamente de un daño que le querían hacer a ellos dos. Sí. Entonces hay un sentimiento de bronca bastante importante. Y acá quería traer un concepto que es el de la emoción primaria y la emoción secundaria. Que por lo general las emociones primarias son las primeras en generarse, en dispararse, y son bastante más primordiales y generan una emoción secundaria muchas veces que es la que nosotros registramos conscientemente. En este caso,
el rencor o el resentimiento es muy factible que sea la emoción secundaria que se dispara a partir de una emoción primaria que puede ser el miedo o la ira, que es bastante más primordial y bastante más reactivo. Entonces ella está experimentando sueños donde revive el trauma, está lidiando con su dolor físico y está también con estos sentimientos encontrados de que siente esta cuestión tan negativa por personas que son una influencia o que siempre fueron una influencia positiva en su vida. Porque incluso en sus sueños ella se ve a sí misma vestida de Batgirl disparándose, lo cual quiere decir que parte de la responsabilidad también está expuesta en esa actividad, ¿no? Como combatir al crimen me llevó a esto. Sí. Lo interesante es que la terapeuta que tiene hace una estrategia que a mí me parece bastante piola, que se llama validación. Cuando uno cae con eso a terapia y el terapeuta te dice, y por supuesto que te vas a sentir embroncado, ¿quién no se sentiría mal con lo que te pasó? Mirá lo que te hicieron, vos estabas un día común y silvestre en tu casa y de golpe tuviste que enfrentar una tragedia. Es una estrategia que se llama validar y es muchas veces la mejor maniobra posible cuando alguien pasó por una experiencia similar para que la persona sienta un lazo empático y a partir de ahí vos puedas trabajar como terapeuta. ¿Por qué? Porque si vos me caes con eso y yo te digo, no es para tanto, no importa, no digo particularmente cuando te caen un balazo, ¿no? Con cualquier cosa y yo te digo, bueno, ponele, alguien llega a tu consultorio y te dice, tengo ataques de pánico porque me da miedo viajar en subte. Y vos le decís, no pasa nada, viaja en tren, si no, tío. Claro, viajar en subte no es para tanto, ¿no? Hacete hombre. No, bueno, eso es pésimo porque la persona ahí no se siente comprendida, no se siente alojada y no vas a poder trabajar como terapeuta con esa persona. En cambio, si vos le decís, bueno, por supuesto, vivimos en una ciudad donde todo el mundo anda estresado, viajar en el transporte público es desagradable y no sos definitivamente la única persona a la que le pasa. O sea, lo que te pasa es bastante común. Ahí la persona dice, ¿sabes qué? Me siento más comprendido, me siento más alojado y entonces a partir de ahí podés trabajar porque las intervenciones que vos vas a hacer van a partir de esa base. Desgraciadamente acá Bárbara Gordon deja su terapia porque en algún punto no puede, hay un tope a lo que ella puede contar porque dice, hay secretos que tengo que no puedo contar porque no son mis secretos, son las identidades secretas de todo el mundo, incluida la de Batman, por supuesto. No podría decirte qué millonario es Batman, o no, perdón. No podría decirte qué millonario huérfano de esta ciudad es Batman. Ups. Pero lo interesante es que ella quiere en esto. Imagínate y de golpe el Joker es la terapeuta y dice, vos me estás jodiendo. Come on. Y además cuando se está yendo del consultorio en un soliloquio hace una observación sobre que se está empezando a enganchar mucho con esto de ser Oracle porque en el ciberespacio dice puedo caminar y correr y bailar, que lo que quiere decir es que encuentra una cuestión compensatoria en su avatar de Oracle, en su seudónimo, en esta otra persona, personalidad que ella se está creando, en la que siente que puede compensar o un poco paliar las limitaciones físicas que ella siente a partir de ahora. Y lo interesante de todo esto es que, por supuesto, que cuando un superhéroe va a terapia, en algún punto va a dejar de ir a terapia porque no, tengo un secreto que no te puedo contar. Desde ya va a pasar. Pero lo interesante es que ella busca terapia como una persona que busca, ayuda. Exactamente, que una persona que busca mejorar su salud mental hace, porque es como si vos tenés un dolor, una dolencia, una molestia, vas a un especialista que te puede ayudar con eso. Esto es igual, más allá de los prejuicios que hay en nuestra cultura respecto de la salud mental, que en Argentina no es tan prejuicioso. Los yanquis, más o menos. pero las culturas anglosajonas son más prejuiciosas todavía con ir a terapia. De hecho, bueno, gente que conozco que ha viajado a Estados Unidos me ha dicho que a veces es motivos para que no te tomen en trabajos, saber que tuviste que vas a terapia. Claro, que necesitas psicoterapia en algún punto. Pero bueno, lo interesante es que ella no solamente que va a terapia y que la terapia un poco le ayuda, sino que incluso por fuera de la terapia ella empieza a reconstruirse a partir de la personalidad de Oracle, que es esta potenciación de sus recursos, de su cuestión más valiosa, que son los recursos intelectuales. Y para hacerla corta, Oracle no solamente que llega a ser el soporte informático y logístico de la Bat Family, llega a ser el soporte informático y logístico de la Liga de la Justicia, cuando le escribía a Morrison, que estaba hiper overpowereada, que tenía todos los pesos pesados, y encima a un montón de personajes secundarios, que en total eran como 30, era la liga como más pijuda que había, y así todo, dependían de Oracle, porque Oracle era el soporte informático y además de logística e información de toda la liga. O sea, Superman necesitaba un dato, el Martian Manhunter necesitaba un dato y se lo pedía a Oracle. O sea, le bajaba a Lost. Era claro. Oracle le bajaba a Lost y se lo mandaba al Martian. O sea, así de efectiva. Terminan todos que mueren, tío. No la veas. No pierdas tu tiempo, John. Ya para tragedia ya tenés todo lo que pasó en Marte. Así de efectiva es su recomposición, como su restitución respecto del trauma, que termina llegando a ese nivel. Termina encontrando en sus habilidades una manera incluso de superar lo que ella ya hacía.
Pregunta, ¿ella es consciente de esto? ¿O todavía sigue como media, no sé si triste, pero con ese olor, con esa... acarreando que todavía la parálisis, el trauma? O no. ¿Se puede El ver? padecimiento del trauma un poco está principalmente en estos issues de Escuadrón Suicida y en algún que otro número que se trata muy en lo inmediato reciente después de The Killing Joke. Después hay una realidad inevitable cuando sufrís algo así porque tenés la silla de ruedas, tenés que hacer Sí. ejercicios, tenés que cuidar un montón de cuestiones con tu físico que antes no, que son parte de tu vida cotidiana, que van a estar ahí siempre, pero considerando la magnitud del trauma, la parte que tiene que ver más con el padecimiento está bien en lo posterior inmediato del trauma y después empieza a dejarse de lado y definitivamente no es algo que ella deje que la defina por esa cuestión. Ahí va. No, No, es como Batman con sus padres, digamos. Sí, sí. De hecho, no quiero meter mucho, pero está el concepto de resiliencia, que es no solo, digamos... Sí, comentarlo porque era lo próximo inmediato que iba Decilo. a mencionar. Por favor. ¿No lo querés No, desde tú? te cedo mi Ay, paso. ay, se Pero- tiran flores. Oh. Ay, amor. No, lo interesante es que todo esto reposa en una noción psicológica que se llama resiliencia, como dijo Sebas. Cuando tocamos esta columna en el pasado, la resiliencia es un concepto del que ya hablamos, porque mal que mal, Eso, habíamos hablado de esto. Con Matt Murdock. con Daredevil, con Wolverine, con V, ¿por qué? Porque Es parte del... A ver, es parte del canon del superhéroe básico el salir fortalecido del dolor. Porque Ah. es un bajón un tipo que reacciona mal al trauma y queda como un estrés postraumático. No es un bajón, o sea, podría haber alguna historia muy copada. Es un o sea, no es que es un bajón, pero sería como un final que... Y sería medio- otra historia para contar, ¿no? Una historia de... O sea, estoy pensando, tiene que haber superhéroes con estrés postraumático y se me están escapando, pero... Sí, Estoy sí. pensando en Sentry, pero no, eso es En Watchmen, otra ¿no? cosa. ¿No hay en Watchmen? Y en Watchmen, y... mira, ahora no se me ocurre, pero Pero- que debe haber. Sí, debe haber, estoy seguro que hay Seguro historias, que y debe estoy seguro haber. que hay historias que leí de eso, Sí, sí. pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Sí, por favor. porque- Sí, la resiliencia es como parte del ADN del cómic de superhéroes porque es la capacidad psicológica que tenemos de sobreponernos a los eventos trágicos. De hecho, según la página de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, Perdón, Martian Manhunter con el fuego. sí. Eh, Porque también va un poco por el lado del condicionamiento. Pasa que él sabe que es una debilidad, sí. pero también le dispara bastantes recuerdos de estrés postraumático en el tema de... Perdón, te recontra corté, pero No, se me es vino que- a la Sí, cabeza. sí, no, sí, va, sí. puede ir. Yo ahora necesitaría repasar un poco algunos de esas historias de John Jones, pero creo que califica, me parece, para eso. Pero bueno, no, está muy bien. La página de la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, APA. la APA. ¡Epa! ¡Apa! Muy bien, me sorprendiste con ese audio, Diego. Perfecto. Estoy pensando en Darkman. El Liam Neeson creo que tenía estrés postraumático, si no me confundo. Un poquito. Y un presupuesto relativamente bajo. Pero esa es otra cuestión. La APA define la resiliencia como el proceso de adaptarse bien a la adversidad de un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas. La investigación demuestra que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria. Quiere decir que la gente continuamente y comúnmente la demuestra y la pone en práctica todo el tiempo. Acá los muchachos de la APA mencionan lo que es la respuesta de los socorristas del 11 de septiembre, por ejemplo. Ser resiliente no quiere decir que una persona no experimente dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. No es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Igual es una definición, realmente. Sí, es una definición bastante amplia, además. Hay muchas definiciones de resiliencia. Generalmente lo que se toma es esto de no solo poder superar el trauma, sino salir fortalecido a partir del trauma. Entonces, a vos te pasa algo y no es simplemente, ok, puedo seguir a partir de esto, sino que salís más fuerte. Pasé esto, me lo banqué, ¿sabés qué? Me puedo bancar muchas cosas. Y entonces es salir más fuerte. Sí, Como que te lo podés bancar nuevamente, incluso. Sí, No no sé sé, si si nuevamente, nuevamente, pero sí que, a ver, ponele, sos un tipo que le tiene miedo a manejar, ponele. Un día empezás a manejar, che, tengo miedo, no sé qué, te chocan, te das cuenta que en realidad no te pasó nada, decís, che, no está tan mal, entonces puedo manejar. Y empezás a manejar más y a partir de ahí, no sé, decís, Te che, convertís en el Chano. no, eso No, sería Mati, otra no. cosa mucho peor. La puta ¿Qué? madre. Espera, estaba pensando hablando de esto de estrés postraumático. La primera Jessica Jones de la serie de Netflix me parece que es un ejemplo muy bueno, Sí, y sí, vos también ahí habías anotado Tony Stark. ¿no?
Jessica Jones anoté. Ah. Esa es mi letra horrible. Me pareció leer Tony porque en Iron Man 3 no. Iron Man tiene ciertos... No la vi. Bueno, Gracias a Dios. tiene ciertos... No sé si para tanto, pero tiene ciertos síntomas de estrés postraumático que después de que él se mete por el portal por el que vienen los Chitauri para tirar la bomba nuclear que le sacuden a Nueva York, tiene momentos en los que experimenta flashbacks, ataques de pánico y eso relacionados con ese evento específico. Otra cosa que yo quería marcar del crecimiento de Bárbara Gordon, que Sí. en realidad lo leí en un artículo, no me acuerdo de quién, pero no lo voy a robar. Pero también hay un cambio de Bárbara Gordon también de los pares con los que labura. Cuando está parte de la Batman Family, está todavía en esto de, iba a decir súbdita, pero digamos de... Patiño, digamos. Sí, de Patiño. Psychic. Sí, pero de lo contrario el maestro. Como Aprendiz, como un alumno. aprendiz, como un lugar secundario, digamos, y no está en un nivel de pares. En la Bat Family, medio que depende no la historia que estén contando, pero medio que responden un poco todos a Batman en algún punto, y es como la figura que maneja todo. En cambio, en Birds of Prey, la segunda, digamos, armazón de Family que tiene ella, es un nivel de pares donde labura ella. Y lo funda ella. Ella funda las Birds of Prey. Que además tiene el plus de que son todas personajes femeninos. Siempre. Sí. Que tiene una cuestión de empoderamiento, digo, también por ese lado. Totalmente. Pero hay un cambio de que antes necesitaba, tipo, no sé si necesitaba, pero en año 1 y eso está como en una posición de no estoy para estar sola, sino que tengo que aprender, y acá ya arma desde otro lado, desde un lugar de horizontalidad, donde ya te habla que está ella en otra posición en la vida también. Sí, de hecho, llega a mandarlo al carajo a Batman, y bien justificado un montón de veces, y Batman llega a tratarla con mucho respeto, no de la misma manera con la que trata ponerle a Dick o a Tim cuando ellos son más chicos y él los está entrenando, sino que es como que él respeta y reconoce el crecimiento que tuvo Bárbara como no solamente como una aliada que es invaluable, sino como persona también, y es súper valiosa para la Bat Family, y me parece que hay algo bastante poderoso a nivel simbólico en que la chica que sufrió el disparo y encima todo lo que tuvo que ver después con las fotografías a manos del Joker, después es el soporte informático de la Liga de la Justicia, de la Bat Family, y funda las Birds of Prey. O sea, la persona que pasó por esa tragedia hizo todas esas cosas después. Así de mucha capacidad de resiliencia tenía. Yo esta definición que traje acá no solamente es porque la saqué de la página de la APA, sino que también es porque... Una cosa, la APA es como se usa como referencia para algunas definiciones psicológicas, es como un gran organizador, digamos. Tal cual, es un referente común muy... Es como la FIFA, si querés. El fútbol. Pero menos turbia, creo. Pero la cuestión es que lo que me gustó de esa definición es que la resiliencia es una cualidad que todo el mundo tiene. Algo que se puede, digamos, lo tenés, y si crees que no lo tenés, puedes aprender conductas que te permitan maximizar tu resiliencia y sobreponerte y mejorarla. Y es como un músculo, digamos. Cuanto más lo trabajás, mejor va a funcionar. Y bueno, como el tiempo es tirano, voy a acortar un poquito a algunos cambios que ocurren cuando llega el New 52. Porque pasó algo interesante. El New 52 es el reboteo del universo DC del 2011, donde se vuelve a resetear la continuidad, así como dijimos que pasaba en Crisis en el 85. DC volvió a hacer esto en el 2011. Y retconearon un montón de personajes, volvieron a modificar sus historias y los hicieron más chicos, más jóvenes y con menos experiencia. Con Bárbara Gordon lo que hicieron fue establecer que ella fue Batgirl por un año, sufrió el disparo de Killing Joke, estuvo 2 años en silla de ruedas, haciéndose llamar Oracle también, pero después recuperó la movilidad de las piernas a partir de una intervención quirúrgica. ¿Le metieron una piña en la espalda? No, pero eso funciona, se lo pregunté a una kinesióloga y una osteópata. Funciona. Para lo que pasa en Dark Knight Rises funciona. Para lo que pasa en Nightfall, no. Pues en Nightfall le hacen talco la columna Batman. Pero no importa. La cuestión es que ella vuelve, o sea, el primer issue de Batgirl, el New 52, retoma cuando ella está volviendo a la acción como Batgirl. Y pasa algo bastante interesante, que es lo siguiente. Hay un villano nuevo que se hace llamar Mirror, Espejo, que está buscando gente muy específica de una lista para matar. Y en el primer issue, Batgirl deduce que el tipo que va a matar está en un hospital en este momento. Mirror se aparece en el hospital, los dos llegan al mismo tiempo. Va a tirar al tipo por la ventana y cuando se aparece Batgirl, él gira y le apunta con un arma. Y durante un segundo Batgirl tiene un momento de flashback de lo que le pasa a manos del Joker y se congela. Y no puede salvar al tipo y el tipo muere porque es tirado por la ventana. Wow. Tuvo algo de backlash, de respuesta negativa esto cuando salió, porque a Gail Simone le dijeron, che, ¿qué estás haciendo? Volvés a escribir a Bárbara Gordon como Batgirl y me la dejás que se congeló, no pudo actuar y mataron a un tipo por eso. Pero ¿no? Sí, pero lo interesante es que, no sé si en ese punto, pero sí durante su etapa en Batgirl,
Gail Simone empezó a consultar a una psicóloga, de hecho creo que es doctorada en psicología, que se llama Andrea Letamendi, que es una mina que es muy fanática de los cómics y todo eso, pero muchos escritores la usan como referencia. Ella ha escrito varios ensayos sobre la psicología de varios personajes. Entonces Gail Simone empezó a preguntar cómo se comportaría una persona que pasó por ese evento, cómo sería más realista la experiencia de Bárbara Gordon después de eso, y ahí es donde se incluyen un montón de cuestiones que se ven en la Batgirl del New 52, que es ir a terapia. De hecho, a la doctora Andrea Letamendi la incluyen, pasa a ser la terapeuta de Bárbara Gordon en el cómic, pasa a ser canon. Bueno. Sí, es muy loco. ¿Ese sería tu objetivo? No porque viviría en Gotham, y quiere decir que voy a morir. I have to go with the Dr. Suarez. Sí. Sí, Pensá igual que me podría encantaría. haber una continuidad Dr. loca. Bruce se llama, ¿viste? Tipo, muy copado. Yeah. Pensé que podría haber una continuidad loca donde vos serías Batman por algún motivo. Me encanta eso. Ahí escribí esa historia. En el multiverso infinito, en una tierra eso está ocurriendo ahora. Batman nació en Zárate. Sí, ¿por qué no? Y todavía tiene a sus padres y fue a la escuela, ni llamó tanto las bolas. No, tuve una vida un poquito más sencilla, ¿eh? Estaba pensando, Wolverine no sé si no tiene estrés postraumático en alguna historia con esto del arma X y todo eso. Sí, me parece que sí. Y ya incluso sí, cuando en el momento de la cirugía, todo, cuando lo tienen, no me sale el capitán que lo tiene encerrado. a Wolverine. Striker, esa Sí. parte ¿no les parece? Sí, la verdad no tengo tan frescas las películas y los cómics como para decírtelo, me gustaría sentarme Para para verlo bien, pero creo que sí. Yo creo que sí. Y no sé si algún Magneto también no puede ir por ahí. Magneto, sí, por los padres. Por Sí, los puede- padres y todo lo que pasó en Nightwish, sí. ponele. Sí. Creo que alguna versión de algún Magneto podría ir. Generalmente Magneto igual es como va por otros lados. Xavier no, que quedó en silla de ruedas. No, Xavier, para Me mí parece no. creo incluso le hago una similitud con Bárbara Gordon, capaz el intelecto tan alto le doy una resolución mejor que otros, capaz. No sé. Puede ser. Porque lo de Bárbara es admirable. Claro. Sí, me sí. parece. Yo porque sé muy poco del universo mutante, entonces Sí, de estamos- los X-Men sé poquito, entonces no Pasa quiero... que Xavier además lo que pasa es que vuelve a ganar los pies y vuelve a quedar paralítico como 25 veces, entonces es como Sí, sí. ya después, bueno, hoy tengo un Otra periodo de tráeme la otra. No, esa ya la usé este año. Tráeme la otra. La que tiene llamas en las ruedas. Guardame esta zapatilla que después me van a quedar. Pero lo interesante es que en ese mismo arco argumental donde ella se congela y matan a un tipo por eso, Sí. en ese mismo arco tiene sueños donde se siente culpable por haber, entre comillas, recibido un milagro, ¿no? Como curándose del disparo del Joker, cuando a tantos otros se les niega, ella siente que se les niega este milagro, entonces empieza a sentir culpa y a sentirse no digna de la mejoría que recibió. Y esto tiene que ver con los aportes de esta psicóloga, de Andrea Letamendi, que dice que es muy común el sentimiento de culpa para la recuperación en la gente que pasa por este tipo de situaciones. Dice que, y esto lo cito de una entrevista que le hicieron a esta psicóloga, dice que Bárbara ha demostrado una presentación que es factible que requiera tratamiento psicológico porque sufre de flashbacks que se disparan por lo que son... Claves contextuales, digamos, en algún punto. Claro, creo que en español se dice como claves traumáticas o claves contextuales, que son Sí. los triggerers, como los gatilladores, los disparos de algo que te recuerda al trauma, ¿no? Como decía Sebas, alguien con una cámara de fotos le podría recordar eso, porque el Joker tenía una cámara de fotos en ese momento. O como O va a Hawái y se pone el orto. claro. O como cuando Mirror le apunta con el arma, eso es un disparador de un flashback y ella se queda congelada por eso. Ahí lo que está debatible es que habiendo tan pocos personajes femeninos, justo quiere ser realista con ese. Sí. Porque con Batman no es que cada vez que ve unos padres muertos se queda y se tira por el piso llorando. Ahí lo que podrías decir quizás es que la ventaja de Batman es que tuvo muchísimo más tiempo entre sus 8 y sus 30 años que Bárbara Gordon esos 2 o 3 años para superarlo. Pero, a ver, la historia de Batman no es realista por ningún lado. No, obvio que no. Por eso te digo que, habiendo tan pocos personajes femeninos, justo querés hacerlo realista, ¿me entendés? A ver, me parece una buena opción, algo respetable. Entiendo por qué la gente se puede enojar también. Sí, desde ya, pero lo interesante es que si bien eso arrancó así de forma medio negativa, hay todo un arco, o más bien hay una especie de subtrama que se estira durante varios arcos en los que Bárbara Gordon va justamente a terapia con una terapeuta que es bastante buena en su trabajo, por suerte, porque sí, lo que hace es observar esta sintomatología y es enseñarle todas las herramientas necesarias para que ella pueda sobreponerse a los sueños, a los disparadores, a los flashbacks y a todo ese tipo de cuestiones. ¿Te das cuenta que si hubieran escrito esto hoy, probablemente la terapeuta hubiera sido Harley Quinn, ¿no? No. O habría problemas porque le dispararon a una mujer. Y un Por poco The Killing sí. Joke. Sí, un poco sí. The Killing Joke no podría pasar así nomás hoy en día.
Pero tampoco me parece mal, qué sé yo, The Killing Joke es mucho un contexto de su época. No, a ver, Y esta época dará otras cosas. el problema no es que le disparen a una mujer, sino el Woman in Refrigerator. Sí, Refrigerator. Que hemos hablado de otra vez, tipo que en realidad generalmente a lo que les pasa a las personas que les pasa esto es a las mujeres. Tipo, Claro. en general no pasa con hombres. Las mujeres siempre están como para ser lastimadas para que el hombre vaya y la salve o se ponga del orto y mate a todos o haga la gran Rambo. Bueno, voy a ir redondeando un poquito esta cuestión, pero más allá de todo quería ir a que me parece que con el New 52 se perdió un poquito, al querer hacerla más joven y hacerla Batgirl de nuevo, me parece que se perdió un poco de todo lo que se había logrado, además de que está la cuestión de que dicen que era de los pocos superhéroes tan valiosos que tengan una discapacidad, como estar en silla de ruedas. Me parece que algo de eso se perdió un poco, y más allá de que en ambos casos siempre es un personaje resiliente, fuerte y tiene todas esas cuestiones positivas, me parece que había algo que tenía un poco más de riqueza en la versión pre-Flashpoint, post-crisis, pre-New 52, como le quieran llamar. Más allá de que por suerte, post-Flashpoint New 52 cayó en manos de Gail Simone, donde tuvo un tratamiento bastante digno. Por último, lo que quería mencionar un cachito antes de redondear con una suerte de conclusión es los criterios de los síntomas para el trastorno de estrés postraumático. Si alguien tiene los siguientes síntomas, califica para tener un trastorno de estrés postraumático, que son, criterio número 1, la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en alguna o más de las siguientes formas: exposición directa al suceso, presencia del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo, y exposición repetida extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Sí, eso es importante, porque no solo lo tenés si te pasa a vos, sino si estás en contacto de alguna manera, también puede ser que te afecte de esta manera. Sí, tal cual, que en el caso de ella creo que me parece que califica, porque la experiencia directa del suceso traumático es justamente lo que genera todo esto. Criterio número 2, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático, incluyendo recuerdos angustiosos recurrentes o involuntarios del suceso, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el trauma, reacciones disociativas en las que el sujeto actúa como si se repitiera el suceso traumático, donde se puede hasta perder conciencia y noción del entorno inmediato. Esa es la película, por ejemplo, de tipo de veterano de guerra y Sí. golpe que está flashea que está en el medio del campo de batalla y está, no sé, Claro. comprando naranjas en el supermercado. Escucha un fuego artificial y se le disparan los recuerdos, ¿viste? Eso. Ocurre, es absolutamente realista. De hecho, este tipo de terapia se desarrolló mucho en Estados Unidos porque tienen que lidiar con veteranos de guerra todo el tiempo. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a aspectos del suceso traumático, o sea, exponerse a situaciones similares. Y reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que se parecen a aspectos del suceso traumático. Y criterio número 3, hay un par más, voy a redondear en el tercero porque si no estaríamos un buen rato, que es evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto en una de las siguientes características: evitación de recuerdos o pensamientos o sentimientos que tengan que ver con el trauma, o esfuerzos para evitar recordatorios externos que te conecten con sentimientos o cuestiones cognitivas que estén asociadas al trauma. Y quiero frenar en ese criterio, primero porque hay más y es tarde y me pasé de la hora, y segundo... Todo tu culpa. Sí, hay muchos más criterios, pero por sobre todo porque ese es bastante importante, el que es la actitud evitativa, y eso es lo que no está en Bárbara Gordon. Por lo tanto, yo me permitiría pensar que quizás tiene síntomas, pero no sé si necesariamente califica para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, porque ese criterio no, la mayoría de las historias no lo cumple. Sí, quizás los dos primeros, que son las reacciones más directas al trauma, pero no ese. Entonces yo diría que para la magnitud de la tragedia que le ocurrió, tanto en la continuidad post-crisis como en la del New 52, la verdad es un caso ejemplar de recuperación, de resiliencia y de uso de sus habilidades dentro de un marco de psicología positiva, se podría decir, para reinventarse a ella misma y su forma de ver el mundo de una manera positiva. Por eso, y por otras cosas, me permito pensar que para mí es el integrante psicológicamente más sano y mejor ajustado, sinceramente, de la Bat Family. Y esa es mi conclusión. Yo, dos cositas. Sí. Una es, hablando de esto de la vergüenza o no de ir a terapia, es que al contrario, el problema no es tener o no algún tipo de trastorno mental, si querés decirlo, algún problema mental, porque trastorno es un poco fuerte,
sino que realmente todo el mundo tiene algo, eso es así. Y haberlo superado para mí tiene que ver esto con la resiliencia. Y otro que si alguna persona tipo que escucha tiene alguna de estas cosas, sepa que es algo normal, es algo que pasa y que busque un buen terapeuta, que es la aposta. Nada, pues se puede estar mejor. Sí, yo quería agregar dos cositas más. Una es que, hablando de cómics, es interesante que casi todas las personas que han llevado el manto de Batman o de Robin están motivados por la tragedia y todas las personas que han llevado el manto de Batgirl no. Que son Bárbara Gordon, el Huntress lo usó 5 minutos, ponele, pero Cassandra Cain y Stephanie Brown, las tres fueron Batgirl y ninguna está particularmente motivada por la tragedia como para convertirse en algo más como Batgirl. Y lo otro que iba a agregar, la verdad, es lo que dijo Sebas. Es muy común pasar por eventos así, tener síntomas de este estilo. El trauma no tiene que ser una tragedia, a veces puede ser algo pequeño y puede disparar estos síntomas. Y es importante que sepan que, especialmente en Argentina, donde es muy común ir a terapia y consultar, tienen lugares, asociaciones en Buenos Aires, y si no, terapeutas y profesionales a los que pueden recurrir. Nos mandan un EP, cualquier cosa, podemos recomendar lugares y eso, porque posta que Sí. también hay algunos lugares que no son tan copados, hay que decirlo, y nada. Si estamos hablando de este tipo de síntomas, en Buenos Aires en particular hay buenos lugares para recomendar. De hecho, Sebas es psicólogo, yo también. Si alguien quiere contactar a Héroes por mensaje privado para buscar una recomendación porque está pasando por un momento difícil, podemos recomendarlos un par de lugares sin costo y sin spamearles el programa. Capaz con algún spoiler, pero bueno, es parte de nosotros. Sí, yo voy a spoilear. Te voy a decir, mira, te recomiendo que consultes acá y Batman se murió. ¡Oh, no! Pero bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido con la cháchara. A mí lo que me parece interesante de estas cosas es poder vincular la ficción con cuestiones genuinas que pasan en la clínica psicológica y también para hacer ver que estas cosas le pasan hasta a los personajes de ficción. Que no está mal sentirse mal y está perfecto poder buscar ayuda y hay herramientas genuinas que te pueden ayudar en ese tipo de situaciones. Y poder significar, a ver, la vuelta que le dimos a Bárbara Gordon, donde la dejamos bastante bien posicionada, es a la luz de estos enfoques. O sea, Sí. realmente si no, alguien te dice, no, pero es Batman vestido de mujer. Y no, es mucho más realmente. Pero bueno, eso, me interesa como poder vincular esas dos cosas. La ficción con cuestiones que genuinamente ocurren y con herramientas de la salud mental de la vida real. Así que espero no haberles ahumbado el bocho. Ok. Me la humaste. Ok. Como panceta. Bueno, tengo hambre, Tengo Mati. hambre. No, puta madre. Pero eso es bueno, la panceta ahumada es algo bueno. Es algo A menos rico. que la cocine Joker. Sí, en ese caso seguro que está envenenada. Viví feliz. Dios. Antes de cerrar el programa, Alan, muchas gracias. Eh. Muchas gracias. Tengo el machete acá entre nosotros. Pero hay dos cositas que queremos comentar Gracias a ustedes para por nuestros escucharnos. oyentes. Primero, vamos a llevar adelante una especie... No, una especie no. Vamos a llevar adelante un club de lectura. Sí, un club de lectura abierto. Es una idea que está... A ver, no les diría que está en pañales porque la pensamos bastante, pero tenemos más ganas de ir dándole forma. Estamos usando bombachita de goma, no pañales. Dios. Es como de picar eso. A medida que vamos avanzando, vamos a darle forma. La idea es empezar a leer cómics, poniéndole tipo un plazo de acá una semana, de acá 2 semanas, o seguirá viendo, para que los puedan leer nuestros oyentes junto a nosotros y el día del programa ya tenerlo leído y poder charlar de eso, mandarnos mensajes. De hecho, nos pueden mandar mensajes entre la semana, darnos su perspectiva y ir viendo qué sale. O recomendarnos algún que otro título. Totalmente. De hecho, Nada de Frank Miller, por favor. ¡ey! De hecho, la idea justamente es eso, tener el feedback y ir viendo qué va saliendo. Yo creo que puede estar bueno. Vamos a arrancar, lo vamos a poner en Facebook esto porque no sé cuánta gente se quedó hasta las 10:30 de la noche. Para la semana que viene con What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, el cómic de Superman, que es cortito, son 24 páginas. Hay una adaptación animada también. Es un solo issue. Sí, es muy tranquilo. Y tiene una adaptación animada que se llama Superman vs. The Elite. El issue en cuestión es el Action Comics número 775. Vamos a estar posteando igualmente la data. Y hablando de Action Comics, que hace poquito salió el Action Comic número 1000, algo que nos había anticipado nuestro querido... ¿Qué fue eso? El comandante. Opa. Algo que nos había anticipado nuestro querido Alan y nuestros amigos del sector 2814. Sí, Sí, la Pacha. vuelta. Pacha 892 a la vuelta del Ateneo. Muy bien. Que eso es condicionamiento, viejo, Hacemos ratones bajando palancas por comida, diciendo eso. Hemos conseguido un ejemplar, un issue de del Action Comics. Número 1000. Número 1000. Sí, perdón. un evento a nivel comiquero.
y que nunca se había llegado. Es nuevo. Sí. Es un evento nuevo. Y lo vamos a sortear. Sí. ¿Cómo lo vamos a sortear? Eso lo vamos a ir publicando en nuestras redes un poquito más adelante, pero no queremos dejar de lado o recordarles que vamos a sortear este issue, que no es cualquier issue. Gracias, Menem. Y lo vamos a sortear, o sea, el ganador será revelado el jueves próximo cuando estemos hablando justamente de este cómic de Supro. Nos parece propicio, así que... Y si no, también, qué sé yo, es nuestro programa, podemos hacer lo que queramos. Léanlo, léanlo. Quiero vamos, Menem. Uy, terminó la publicidad. En fin, para ir cerrando, chicos, Sebas, muchísimas gracias. Que cierre Menem también. Alan, muchas gracias. Muy bueno lo de Badger. Yo la verdad no estoy muy apegado al personaje más que a un balazo. Pero... No. Saludos al Robert, que nos está escuchando desde su casa. Lo queremos y que el jueves esté de vuelta con nosotros. Diego, muchísimas gracias. Y más que nada, Gracias. gracias por los vamos, Menem. Y gracias por haber tomado las riendas, Mati, porque te dijimos conducir vos y vos no querías. No quiero ser un desastre. Robert, por favor, volvé. Te extraño, te quiero. ¿Vas a ver ahora Batman Ninja, Dieguito? La voy a ver y quiero comentar con Robert, porque somos los dos. Robert Claro, sabe bocha, pero a mí me gusta también el anime, así que vamos, la otra mirada. va A mí ser. me gusta el anime, Sí, y- es verdad, vos también, sí, es verdad. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, gente, nos vamos y nos vamos un poquito, no sé si arriba, no sé si abajo. Creo Arriba que no va a nos tono. vamos. Nos vamos a tono con el día, nos vamos con el genio de Johnny Cash. Esto es alegría para Mati, ¿eh? Sí.